tal? Buenas tardes con todos y todas. Les agradezco que estén conectados para ver este conversatorio. Agradezco también a la Cúpula del Vicerrectorado de Investigación por este espacio para compartir un poco algunas ideas, algunos comentarios sobre esta investigación. Mi nombre es Ana Cecilia Mauricio, soy profesora de Arqueología del Departamento de Humanidades, miembro de este equipo de investigación, y voy a hacer una pequeña introducción sobre de qué va a tratar este conversatorio, y también voy a moderar un poco esta mesa. Antes que nada, la idea es tener una discusión, una conversación no tan formal sobre esta investigación, que es de carácter interdisciplinario, interinstitucional, y por ese motivo, todos los que hemos participado en esta investigación, que ha tenido un impacto importante, tenemos también diferentes perspectivas, diferentes formas de ver el tema, y también diferentes experiencias de nuestro trabajo, ¿no? Entonces la idea es compartir desde estas diferentes perspectivas, estas diferentes disciplinas, ¿no? ¿Qué es lo que significa esta investigación y cómo podemos aportar a las diferentes ramas de la ciencia a través de este tema? Entonces yo quisiera empezar hablando un poco sobre esta investigación, y acá vamos a hacer una pequeña presentación. Es una investigación que tiene varios años de desarrollo y se ha dado gracias al apoyo de diferentes instituciones que están utilizadas. Y hemos participado un conjunto de investigadores de diferentes instituciones, principalmente de la PUC y de la Universidad de Maine, que tenemos diferentes carreras, diferentes especialidades, ¿no? Desde arqueología, geoarqueología, ingeniería de materiales, física, sedimentología, etcétera. Y que nos hemos, digamos, reunido para hacer esta investigación sobre un material constructivo que tiene bastante trayectoria en nuestro país de carácter milenario, que es el adobe, ¿no? El adobe que caracteriza las construcciones antiguas, tan antiguas o tan impresionantes como Chalchán, hasta las casas en diferentes lugares en el Perú contemporáneo, ¿no? Aquí, este es el área de donde viene la investigación, donde viene la información principal de esta investigación, que es el Valle de Chao, en la costa norte del Perú. Más o menos estamos a 1 hora al sur de Trujillo, y es en este lugar, en esta parte del Valle de Chao, que es la parte baja, en la margen sur, que es la zona denominada Pampa de las Salinas. Aquí podemos ver una parte del paisaje local bastante árido, sin población, sin agua, sin recursos de plantas, por ejemplo, pero es aquí donde se localiza este sitio arqueológico, de donde vienen los adobes que han sido objeto de esta investigación, se llama Los Morteros, y este es un montículo artificial, lo que denominamos comúnmente como huaca, que está al borde de una línea de playa fósil, y que está mirando a una bahía seca, y atrás tenemos el Océano Pacífico a unos 4 kilómetros, más o menos. Aquí empezamos investigación el año 2012, cuando yo estaba en este sitio como parte de mi tesis de doctorado, y en este año se descubrieron algo bastante particular para la arqueología, que es unos espacios hechos de adobe. Acá vemos el montículo, esta imagen del montículo, una reconstrucción de 3D, y esta es una imagen aérea desde el dron, donde se puede ver parte del hallazgo en esta zona. Se trataba de arquitectura de adobe, que tiene aproximadamente entre 5.300 y 5.100 años de antigüedad, y es arquitectura de carácter monumental, ceremonial, ritual, completamente o casi completamente hecha de adobe. Es algo bastante raro para su antigüedad, ¿no? Y que también tenía ciertas características particulares, los adobes, ¿no? Los materiales constructivos, ¿no? Algunas partes estaban bien conservadas, hasta 2 metros de altura, y eran ambientes amplios para probablemente la congregación de algunos grupos de pequeños, ¿no? Aquí podemos ver parte de las paredes internas y el tramado de los adobes enlucidos. Acá una fotografía mía sosteniendo uno de estos adobes, pero tenían una característica particular, que parecían estar compuestos
de material muy arcilloso, y eso nos llamó la atención, aparte de la antigüedad, ¿no? La característica particular. Entonces, decidimos hacer una investigación para caracterizar los materiales que componían los diferentes componentes de estos adobes, y por eso participaron diferentes personas en esta investigación, ¿no? Muchos de estos análisis se han hecho, que vienen de esta investigación, se han hecho en el CAM de aquí de la PUC, ¿no? Los profesores Rumiche, Grisler y Viven también han participado aquí y van a dar un poco sus opiniones, sus comentarios al respecto, ¿no? Yo he sido encargado de esta parte de la caracterización de los adobes, ¿no? Y aquí podemos ver algunas imágenes sobre estos análisis más puntuales, pero también se incluyen fechados radiocarbónicos y obviamente excavaciones arqueológicas y exploraciones geoarqueológicas que vamos a ver también en este conversatorio. Todo esto ha sido dado como producto una publicación que ha tenido bastante impacto en esta importante revista científica PNAS de la Academia Nacional de la Ciencia de Estados Unidos, una revista que tiene bastante llegada, bastante impacto y bastante prestigio, y por lo cual también estamos muy contentos de que haya podido producirse esta contribución, y que también tuvo bastante réplica en medios de difusión, en medios locales e internacionales, ¿no? Entonces, vamos a ver las perspectivas, los comentarios de todos los participantes en esta investigación, y vamos a empezar con la participación del doctor Stanway, que está desde Estados Unidos, conectado, y nos va a hablar un poco de su perspectiva como experto en estudios sobre el niño. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Creo que pueden cerrar la presentación. Ahí está. Muy bien. Bueno, es un gusto formar parte de este panel y hablar de este tema. Tengo muchos años estudiando el fenómeno del niño desde la punto de vista arqueológica y cada vez es más sorprendente. Hay miles de estudios de todo acerca del niño. Estudios climatológicos, geológicos, económicos, arqueológicos, antropológicos, de todo tipo. Nosotros trabajamos en la parte arqueológica y lo hacemos en la costa de Perú, que es la tierra central para el fenómeno del niño. Ese es un fenómeno climático, creo todos ustedes saben, probablemente todos se acuerdan de 2017, la última vez que hubo un fenómeno en la costa del Perú, del niño. Pero es algo que afecta toda la cuenca del Pacífico y tiene reflexiones también en otras partes del mundo. Yo vivo en el noreste de los Estados Unidos, por lo general durante el niño clásico, puede definir los tipos en un momento, el niño que pasó en 82, 83, 97, 98 y en otros años, en donde yo vivo tenemos inviernos menos fríos, que es bueno, ahorramos en la calefacción. Así, para nosotros no es tan problemático. Igual en el Caribe tienen menos huracanes y eso tampoco es malo, pero en la costa de Perú es un problema. Es un problema porque de un lado baja la biomasa en el mar y la pesca cambia y baja de cantidad disponible de peces para capturar. Y en la tierra vienen las lluvias torrenciales que son problemáticos porque la lluvia en el desierto no es algo bueno, sino algo destructivo. Son, como dije, varios tipos del niño, lo que llaman sabores. 4 son importantes, sobre todo para la gente de Perú hoy y en el pasado. Primero es el niño clásico, lo que llaman ahora el niño del Pacífico Este, que es lo que calienta el mar frente al Perú, baja la biomasa, trae las lluvias y todos los demás problemas que vienen con ellos. Segundo es el niño costero, que recién se reconoció en el año 2017, hace 5 años, pero pasa que ahora, entendiendo cómo es, sabemos que pasó en años anteriores también, pero no fue reconocido como otro sabor. Es muy parecido al niño clásico, excepto que mayormente afecta a la costa del Perú en el norte hasta Lima, pero tiene poco efecto al sur de Lima.
Otro sabor se llama el niño del centro del Pacífico o el niño Modoki, en que se calienta en el centro del Pacífico como el comienzo de un niño clásico, pero el agua caliente no llega hasta Sudamérica ni a Norteamérica, no llega al este del Pacífico. Sin embargo, el niño Modoki cambia los patrones de atmosféricos y entonces afecta la precipitación en la sierra del Perú y hay sequía en esos años. Por ejemplo, en el río Chicama, en la última parte del siglo XX, comienzo del siglo XXI, viendo las mediciones de la descarga mensual promedio a través de esos años, en los años que pasaron este fenómeno del niño Modoki, el flujo de agua bajó en 50%. Como pueden imaginar, es un fenómeno que afecta a las sociedades en base a riego en la costa peruana. Algo recién reconocido y todavía no tenemos un registro prehistórico para poder saber cuándo pasó en esos años. Y finalmente la Niña, como han estado viviendo en los últimos años, en que el agua frente al Perú en el mar es un poco más frío que normal, trae ciertos problemas respiratorios, pero no es tan dañino como las otras formas del niño, los otros sabores. Bueno, para este estudio, lo importante es, las formas importantes son el niño clásico y el niño costero, porque son los que traen lluvias a la costa del Perú. Normalmente no llueve suficiente para movilizar a los sedimentos y eso es necesario para crear depósitos de sedimentos que alguna vez se llenaron de agua y fluyeron y formaron las capas que vamos a ver luego se convirtieron en los adobes. Entonces es importante saber que no podía existir este material sin el fenómeno del niño. Y eso fue algo sorprendente. Es otra forma en que el niño tenía que ver con la vida prehistórica de la gente en el Perú. Pensamos que sabíamos todas las formas, los problemas, últimamente hay muchos estudios de cómo la gente antigua en el Perú pudieron aminorar los efectos negativos, como por ejemplo creando campos de cultivo especiales en el Valle de Chicama para usar solamente durante los El Niño, cuando los canales de riego se destruyen por las lluvias, pueden capturar agua de ese agua y sembrar en otro lado con chacras preparadas especialmente, etcétera. Pero eso fue algo muy novedoso, lo que salió el año pasado en el artículo que nos mostró Cecilia. Bueno, ya voy a pasar la voz a Alice Kelly, que nos va a explicar mucho más acerca de la situación geológica de los moteros y de la zona de descubrimiento de los adobes más tempranos. Okay. Well, good evening, and it's a pleasure to be here. Thank you to Dr. Mauricio for inviting me. I apologize that I have to give my talk in English because my Spanish is very small. So I'd like to share my screen and show you some slides. So here we have the Los Moteros Mound as it appears, and Dr. Mauricio's discovery of the adobe brick or adobe walled structure within the mound was truly exciting, because when you look at the surface of this mound, there is really no architecture that is visible. It appears perhaps like a very large sand dune, or maybe a relic of a past environment, or maybe sand draped over a bedrock core. But our team suspected that there was more to this than a natural feature, that there was something else going on. The first thing is its particularly large size, over 100 meters long, 25 meters high, and I will just note the people in the foreground to the bottom right for scale. This is truly a large feature on the landscape. It's also notable that it sits alone up on the alluvial fans on the shoreline of the paleo embayment. So if it were a dune, we would expect there to be many more dunes with it. If we look just to the right,
you can see that there are a whole train of Barkhan dunes. So not one dune alone, but many together. Pairing the image you just saw with a Google Earth image from above, you can see Los Morteros is noted there in the red box. And if we look at the train of the dunes, those Barkhan dunes that we saw earlier, you can see they are long linear groups of dunes, all oriented in the same wind direction and coming from sand that is blowing through passes in the mountains. But if we look at the Los Morteros Mound and we orient the dune shape to the wind direction, we see that it does not match the prevailing wind direction that usually moves through this area. This tells us that there is something else going on here. So with the idea of this being perhaps an old dune or a bedrock cord feature, we conducted ground penetrating radar studies across this area. We chose very large or low frequency antennas to be able to see down into the dune. And this is an example of one of the profiles that we produced. What we did see was a lot of sand, no bedrock core. So it is not sand draped over a bedrock exposure. But then we also saw these number of hyperbolic returns. And you can see I called them rocks. We think that they are large rocks. We originally thought they might be walls. Excavation revealed that they were not walls, but we're seeing these rocks within the mound. Now, rocks on the surface, and these are two images of the surface of Los Morteros, can be explained by human action, but rocks within the mound would need to be put there by people, because as you know, dunes are made of wind-blown sand, and this would require an extremely strong wind to move something of those scales. So this is wind-blown sand, rocks indicating human construction. So the adobe walls or structures within the mound was a geophysical surprise. We did not image this with the ground penetrating radar, probably because we selected a very low frequency antenna, which would not see walls of the scale or the small rocks that we see at the bottom of the wall. And also perhaps because the material composing the adobes is similar enough in composition to the sand and the midden material surrounding it that the electrical properties are not different enough to show up in the ground penetrating radar. When we look at the feature, the structure, what we saw was a clay floor, large rocks placed at the base of the wall, and then the adobe bricks held together with a clay and grit mortar. And a very different construction style that Dr. Mauricio could talk about in more detail. If we look closer to these adobes, what we see is they don't look like the typical adobes that we've seen at many, many other archaeological sites. But here they are layered or show layers or laminations. This would not be something that you would see from adobes that are made by mixing materials and then shaping by hand or putting in a frame. So this suggested to me that these were a natural feature, a mud deposit that was then hand cut and used as building materials. In looking at the area around the mound for mud deposits, I saw very little. There were some, and these are images. These are just adjacent to the mound in the floor of the paleo embayment. Probably the result of ponding of water from the last El Nino floods. But in each case, they were not very extensive and they were not very thick. So we know that these are not the source of the bricks or the adobes that we're seeing in the structure.
So this was a bit of a problem. Where did these come from? And suddenly there was a breakthrough or a discovery, again, by Dr. Mauricio in finding materials that are very similar at the mouth of the Chao River. Now, these were mud and silt deposits. So overbank flows or floods related to El Nino flooding. Very fine grained. If you look at them, the one above is a picture we took in the field. You can see the laminations and the layers. This looks very, very similar to the brick that we see, or the adobe that we see in the structure. And so we believe that perhaps not this deposit, but one very much like it was the source of the building materials for that structure. The location, the modern clay deposit, the location was about 7 kilometers from Morteros, but there is certainly the possibility that there were earlier river channels and overbank deposits much closer to Los Morteros that could have been exploited by the people in building that structure. But of course, just looking at these things is not enough to connect them. And so we needed our colleagues to do some detailed analyses to tell us about these adobes. So. Muy bien. Voy a presentar un poco. No. Ya. Bueno. Entonces, volvemos un poco al castellano. Cuando se encontró los adobes en el campo, se tomó la decisión de traer, cosa que no es necesariamente muy común, traer algunas pruebas aquí a la universidad y afortunadamente la doctora Mauricio se acercó a nosotros como ingenieros y científicos de material para hacer un análisis un poco más detallado sobre este material que encontramos. Y por lo tanto, de esa forma teníamos la posibilidad de formar un trabajo mucho más interdisciplinario. Y como siempre es en trabajos interdisciplinarios, hay ciertos retos o desafíos y otros donde nosotros, como por de parte, digamos, un poco más de ingeniería, podríamos apoyar en el análisis de este material que de primera vista ya parecía bastante interesante, pero que cuando nosotros teníamos la posibilidad de aprovechar y usar nuestros equipos y nuestro equipamiento, digamos, dar mucho más información con respecto al material que estuvimos investigando. Y cuando hablamos de desafíos, el primero es evidentemente cuando se juntan esos diferentes grupos, es encontrar un lenguaje en común. Y no digo castellano, inglés o como sea, pero como ustedes se imaginan, los arqueólogos usan tal vez un lenguaje bastante diferente a lo que quizás usamos nosotros los ingenieros. Entonces el primer reto y por lo tanto un poco quizás un desafío es ponerse al tanto en cómo son las terminologías y cómo podemos llegar a un punto donde en realidad hablamos el mismo idioma, en sentido, el uso del lenguaje en el sentido de usar las mismas terminologías que están más cerca a lo que es el tema de idiomas ingenieriles y idioma arqueológico, ¿no? Por lo tanto, para poder comunicarse de manera eficiente es bastante importante encontrar ese lenguaje, ese idioma en común.
y por otro lado, cada miembro del equipo tiene que sumergirse en este idioma, en esta comunicación. Y eso es algo que tal vez no se nota en las publicaciones y en las réplicas que había nacional e internacionalmente en las medias, en la prensa, pero sí, digamos, es algo que es un beneficio adicional a lo que quizás no hubiese pasado o no en el tema cuando no había esa complicación. Y adicionalmente, y ahí quizás es algo que es quizás para más un futuro, si seguimos trabajando en esos grupos interdisciplinarios, al inicio de cualquier proyecto también ayuda o puede ayudar bastante a hacer pequeños talleres para mejorar esa comunicación, ¿no? Cosa que se aprende a lo largo de trabajar en conjunto con personas que vienen de un área, quiero decir, bastante lejano de lo que uno mismo normalmente trabaja, ¿no? Entonces, para un futuro también hemos aprendido algo lanzando esos nuevos proyectos que son mucho más multidisciplinarios, incluir pequeños talleres donde se aprenda un poco de la comunicación de cada uno. Eso quizás con el tema del desafío, y evidentemente había un montón de contribución, ¿no? Ya varias cosas hemos mencionado, pero lo más importante es que nos da la posibilidad de aprovechar de los recursos que cada uno de los grupos tiene. Y hay varios que tenemos de alguna manera en común y otros que son bastante relacionados al uno al otro tema. Y esa imagen parecido ya hemos visto, ¿no? Eso es Adobe, Adobe tal cual como fue encontrado, y lo que quizás normalmente se hace en arqueología es primero pues tomamos fotos, ¿no? Vemos un poco cómo es la estructura, vemos bastante bien la estructura, digamos, en capas, y adicionalmente podemos ir un poco como en el laboratorio, verlo un poco más cercano, y de ahí también vemos que dentro de esa estructura tenemos esos, ¿no? Eso es algo que normalmente puedo hacer en campo y tal vez en laboratorio así, más o menos así. Y ahí para nosotros nos daba la posibilidad de entrar y usar microscopía electrónica, que nos dio una idea mucho más cercana de este ladrillo, ¿no? O sea, teníamos la posibilidad de ir y decir cómo es la estructura realmente a la microescala, a la, digamos, a la mesoscala, y qué tan fino es, por ejemplo, el material, y compararlo con otros materiales que conocemos de otros sitios, ¿no? Entonces, eso es algo que quizás no había pensado o no habíamos pensado en el inicio, pero se vio claramente que hay diferencias, y encima nos da la posibilidad de medir la composición química de los materiales que tenemos ahí. Los diferentes colores son diferentes materiales que tenemos ahí, y a base de esta estructura química o la composición química del material, ¿no? Material A, material B, teníamos la posibilidad encima de ver, y eso es una imagen que ya hemos visto también, la estructura cristalina de ese material, ¿no? Y eso ya es una huella digital que nos indica, que nos puede indicar de dónde viene ese material, ¿no? Es bastante cerca a lo que tenemos. Por ejemplo, los dos muestras que están en la playa de Chao, ¿no? Una que es supuestamente o quizás o muy parecido al sitio de donde se ha sacado o quizás es el mismo, ¿no? Mientras que a pura vista es un poco más especulación, ¿no? La idea ver puede ser, puede no ser, se ve parecido. Ya con las metodologías que hemos usado estamos bastante más seguros, tal vez no 100%, pero quiero decir 99% seguros que sí estamos por ahí, y eso es el sitio que hemos usado, ¿no? Entonces eso nos daba bastante ayuda, y siempre también con la retroalimentación de nuestros colegas de arqueología que nos daban indicaciones, mira, eso puede ser, y nosotros también, ¿no? Animando a los colegas, yendo de vuelta al sitio y realmente dando una vuelta alrededor del sitio para ver dónde puede haber sido el punto donde han producido o sacado el agua en este momento, ¿no? Entonces hemos aprovechado bastante ciertos, digamos, recursos en comunes, ¿no? Hemos intercambiado ahí, hemos usado los equipos que tenemos aquí en la Católica y lo que había en el sitio. Y como último punto, había al final la posibilidad de conectar todos esos pequeños indicios, los puntos, las ideas que teníamos, y por lo tanto juntar una imagen y trazar realmente uno de dónde
vienen los ladrillos en adobe o de dónde, cómo fueron preparados, o sea, evidentemente no fueron preparados como quizás después en muchas otras culturas, pero más bien sí parece que están bastante ahí cortados y como al final ha sido la influencia del niño en todo este proceso de la producción del niño. En eso termino mi parte. No sé si Francisco quiere añadir algo por ahí que está conectado en línea también. Sí, muchas gracias, Rolf, y muy buenas noches ya con todos. Bueno, creo que Rolf ya ha ido acerca de la parte más técnica, digamos, más dura. Yo más bien contarles un poquito la experiencia de retomar un trabajo interdisciplinario, ¿no? Y digo retomar porque en mi caso particular, hace muchos años en la universidad tuvimos la oportunidad de colaborar con un grupo de arqueometalurgia, pero fue una colaboración muy puntual. Estoy hablando de hace más ya de 13 años prácticamente. Y a raíz de este trabajo es que hemos vuelto digamos, estrechar esta colaboración o retomarla, digamos, ¿no? Y volver a experimentar, digamos, la riqueza que tiene esa interacción, ¿no? Entre especialidades, entre investigadores de distintas ramas y redescubrir, ¿no? De cómo, por ejemplo, nosotros desde la ciencia de materiales podemos aportar con la caracterización y no solamente con brindar resultados, sino que juntos construir, ¿no? Digamos, la teoría, ¿no? Construir el por qué ocurren ciertas cosas, ¿no? Y eso es algo en particular que para mí, y estoy seguro para Rolf y Willem también, muy gratificante, ¿no? Nuestra universidad tiene pues una diversidad de carreras y aunque tenemos varias disciplinas, no es común el trabajo interdisciplinario, ¿no? Entonces, además del impacto propiamente de la investigación, la publicación, los resultados, esto genera un impacto también a nivel institucional, ¿no? Es una muestra más de que se puede hacer trabajo colaborativo, interdisciplinario de calidad y que puede generar muy buenos resultados, tanto a nivel individual para cada uno de nosotros, como crecimiento dentro de nuestras áreas de investigación, expansión de las líneas también de investigación, pero también a nivel institucional, ¿no? Y lo que implica esto para la universidad. Entonces, esa es mi reflexión. Ya, como les dije, Rolf ha podido ir a lo largo de toda la parte más técnica. Así que podemos pasar ahora con lo que continúa. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Bueno, hasta ahora hemos visto la perspectiva del equipo de investigación y nuestros resultados que asociaban estos adobes tan antiguos con una arquitectura completamente de adobes, bastante antigua y bastante inusual para la época, que representa también algo resaltante dentro de la arquitectura prehispánica. Y los estudios indicaban indican, ¿no? Que es muy probable, con bastante certeza, de que la fuente originaria de estos adobes, de morteros, que los morteros haya sido depósitos dejados por eventos del Nilo, ¿no? Entonces, la investigación llama la atención sobre el origen probable que planteamos nosotros de la tecnología constructiva del adobe, y también llama la atención la investigación que publicamos al hecho de que antes de esto no se había llamado mucho, no se había notado, digamos, cuál era la historia tecnológica del adobe, ¿no? Para nosotros en arqueología y en el Perú, en realidad en general, ¿no? El adobe era como un elemento constructivo que apareció ya hecho, ya tal cual, ¿no? Entonces variaban de repente en las formas, pero no se había llamado la atención sobre cuál podría haber sido el origen y si había una evolución tecnológica en relación a este material constructivo tan importante para los Andes, ¿no? Y esta investigación plantea eso y abre esa pregunta, abre esa discusión. Y al respecto, hemos creído conveniente también de invitar al doctor José Canciani, que es experto en arquitectura prehispánica, que tiene también obviamente un conocimiento importante y tiene también apreciaciones tal vez un tanto distintas sobre qué cosa es un adobe, ¿no? Cómo podemos caracterizarlo y cómo podemos conceptualizarlo también, ¿no? Y en ciencia tenemos que
digamos, ser receptivos para los comentarios, ¿no? Para todo tipo de comentarios, también para la discusión, porque eso obviamente aporta al conocimiento. Y al respecto, le agradecemos al doctor José Canciani, el profesor también aquí del Departamento de Arquitectura de la PUC, que está con nosotros y que nos va a dar sus impresiones con respecto a esta investigación y bueno, obviamente para generar una conversación, ¿no? Bienvenido, José. Cecilia, muchísimas gracias por la invitación. Y nada, antes que nada, felicitación al equipo por esta investigación, que creo que es muy novedosa y comienza a arrojar más luces sobre la arquitectura inicial, la arquitectura, digamos, pública que se da en el precerámico antes de prácticamente 2000 años, casi antes de la invención o aparición de la cerámica en nuestro mundo andino, ¿no? Entonces, creo que hay aspectos que son muy importantes, porque estamos iniciando una arquitectura de nuevo carácter. Y lo que me parece sumamente interesante es que se hace sin referentes, es decir, se hace sin preexistencias, ¿no? Cuando hacemos arquitectura estamos nutridos de mucha información, tenemos materiales, revistas, fotografías de un conjunto de edificios y eso nos sirven como referentes. La gente que está haciendo estas primeras obras no tiene otros referentes, ¿no? Y tiene que encontrar una arquitectura para resolver actividades especializadas. Y por lo tanto va a resolver eso con formas especiales y con sistemas constructivos especiales e innovadores, ¿no? Y entonces ahí aparece la discusión sobre lo que estamos tratando aquí, ¿no? Entonces, yo tengo mis reparos, porque, digamos, el concepto literal del adobe es un material, es un elemento constructivo elaborado, ¿no? Y por lo tanto, manipulando la naturaleza de los materiales, ¿no? Haciendo, digamos, una mezcla normalmente de arcillas, con arenas, etcétera, dejándolas macerar y luego dándoles una forma, ¿no? En las épocas más tempranas, a mano y luego con moldes, ¿no? Y eso además se coloca en obra generando maneras de concertación o aparejos de diferente tipo y trabazón para dar consistencia a los volúmenes de las plataformas, a los muros de contención, e inclusive tenemos casos espectaculares de columnas de adobe cilíndricos, ¿no? Como en Huaca Lucía, etc. Entonces, creo que por un lado, yo pongo mis reparos que eso sea adobe, porque queda como término, digamos, constructivo, porque, como se ha dicho, es un material aluvial, por lo que conocemos como yapana, ¿no? Fruto del rebose del río o de avenidas que dejan estos materiales limosos que luego cuando se secan normalmente se fracturan y pueden ser utilizados para construir, ¿no? Entonces es una manera de utilizar un material natural para la construcción. No es adobe, pero lo que es interesante es que la manera en que se concerta y se coloca en los muros está innovando y está dando un antecedente a la forma en que luego se van a construir los muros de adobes, ¿no? Entonces creo que también hay diferentes fuentes en paralelo de estos inicios interesantes, ¿no? Me parece que también deberíamos confrontarnos con otras investigaciones que no han tenido tanta publicidad, por ejemplo, las que desarrolló Peter Fug y su equipo en Sechín Bajo, ¿no? Donde ha dado unos fechados extraordinarios y muy consistentes de 3400 a.C. para las primeras estructuras de plazas ceremoniales hundidas con escalinatas contrapuestas, ¿no? Pero el hallazgo también novedoso que viene a cuento es que las escalinatas están construidas, a diferencia de los muros, que son de piedra con barro, están construidas con adobes. Eso sí, literalmente adobes, han sido modelados a mano de una forma media paralelepípeda, con unos chevrones marcados en la superficie y colocados en esta construcción, ¿no? Lo cual también pone en discusión lo que normalmente pensamos que el adobe es un material constructivo, funcional a la construcción, pero aquí comenzamos a ver que también se le
superpone un aspecto simbólico en la construcción de ambientes sacros, y por lo tanto la materialidad no es solamente funcional a la construcción, sino tiene también otros componentes, ¿no? Tenemos el caso de Ventarrón, ¿no? Trabajado por Ignacio Alba, que también documenta aparentemente 2500 antes de Cristo, precerámico, un edificio construido también usando, dice él, bloques de arcilla, ¿no? Y cuando yo he visitado el sitio y he comentado con él, pues también es yapana, utilizada como material de relleno con argamasa para hacer los volúmenes de la pirámide en la fase 2 y la fase 3, y también para construir muros con este material natural de la yapana, ¿no? Entonces también tenemos otra información interesante de una tecnología similar utilizada con otro tipo de aparejo. Y finalmente creo que también tenemos que revisar mucho de lo que hemos establecido, y creo que eso lo rompió ciertos paradigmas Henning Bischoff cuando trabajó el sitio de Cerro Sechín, ¿no? Que normalmente se asociaba al formativo, y él documentó también con un nutrido número de fechados radiocarbónicos que el sitio era claramente precerámico hasta el último evento donde se remodela el templo con la fachada lítica y las últimas remodelaciones, pero el núcleo del antiguo edificio y lo demás, que está construido con adobes cónicos, aparentemente también es precerámico, y ahí sí tiene una manera de aparejo y de concertación muy interesante, ¿no? Entonces, creo que pongo un poco a debate y a discutir, ¿no? Creo que tenemos que innovar en esto, en ver cómo en estos inicios de la arquitectura y de las técnicas constructivas, de forma especial, se está generando formas muy diferentes de aproximación a esto, que luego van a devenir en la manera en que la arquitectura de adobe va a tener un aliento enorme y fantástico, no solamente en toda la época prehispánica, sino que prácticamente continúa siendo uno de los principales materiales constructivos que usamos hasta el momento, ¿no? Entonces lo dejo allí para de repente hacer un intercambio y discutir estos temas que estoy planteando, ¿no? Me parece también valioso los aportes que he escuchado de los demás colegas, Dan Sandways y Alice Kelly y Francisco Rumiche, Rolf, etcétera. Me parece interesantísimo. No me da, creo que el tiempo para comentar lo que han dicho, pero nada, simplemente quería felicitar este trabajo interdisciplinario y de otro lado entrar un poco en el debate de lo que se está planteando como resultado, ¿no? Muchas gracias. Gracias, José. Sí, alguien en la sala, de repente Dan quiere hacer un comentario al respecto. Bueno, si puedo, gracias, José, excelentes comentarios, muy útiles, muy buenos desde el punto de vista comparativa. No sé si diría que los de morteros no son adobes porque fueron formados. Si bien el material es natural, tuvieron que cortarlos en la forma en que lo usaron. Yo hubiera dicho tal vez que son protoadobes. Además, es muy posible que contribuyeron a la idea de que manipulando el lodo se puede hacer un material que se puede formar y que se puede usar para la construcción mayor. Y la cantidad y es algo que no tuvimos tiempo para poner en un artículo, porque ahí tienen que ser cortos, pero hemos pensado en la idea de que la subasta de este material que usaron no es muy grande en la costa peruana. No hay inmensas cantidades de yapana, de depósitos naturales. Y si querían hacer una arquitectura mayor de adobe, tenían que empezar a construir de la nada los adobes, pero tal vez de aquí surge la idea. Es posible. Aunque es cierto que hay uno que otro adobe más, no puesto con mortero en paredes, pero por ejemplo en Nanchoc hay uno o dos, en uno de los sitios de DLG, de precerámico medio anterior, hay adobes sueltos, o lo que aparentan ser adobes sueltos. Pero como adobes como elemento constructivo,
Ese es algo novedoso, empezando en esta época de comienzos de precerámico tardío. En los sitios que mencionaste, en algunos casos, otros son un poquito posterior, y en el caso de los morteros. Y bueno, es imposible comprobar lo que pensaba la gente, cómo iba de una idea a otra idea para hacer algo, pero es sugestivo, sugerente por lo menos. Y bueno, nuevamente gracias por los comentarios. Gracias, Dan. Yo quería añadir también que cuando estuvimos haciendo la investigación y escribiendo el artículo, un aspecto importante era definir y presentar un concepto formal de lo que es un adobe, ¿no? Entonces hicimos un montón de investigación y como que habían diferentes ideas sobre qué cosa es un adobe, pero muy poca información sobre cómo se compone un adobe, ¿no? Había más información sobre adobes tardíos, como los adobes moche, los adobes chimú, porque principalmente estos adobes han sido analizados en su composición para fines de conservación de las grandes huacas, ¿no? De Chan Chan, de la Huaca de la Luna, por ejemplo, ¿no? Pero si nosotros íbamos más atrás en el tiempo, había menos y menos información. Entonces, José, yo no sé si estamos de repente equivocados, pero por ejemplo no hay información sobre la composición de los adobes de Sechín Bajo, ¿no? Tampoco hay información sobre los adobes que se reportan para Nanchoc, ¿no? Tampoco hay información sobre la composición de los adobes que se reportan para la Huaca Alta en Áspero, ¿no? Entonces, definimos al adobe por forma, pero también vemos que hay variedad de formas, ¿no? Como tú has dicho, hay cónicos, hay paralelépipos de forma de pan, rectangular, ¿no? Pero entonces la discusión creo que se abre un poquito sobre qué cosa es el adobe. El adobe lo definimos por su composición, por su forma, por su composición y forma, por su manipulación, y bueno, no sé si esa discusión es muy fructífera de repente en resultados, pero a lo que voy es que creo que llama bastante la atención en que conocemos un poco de la línea esta evolutiva tecnológica, ¿no? Y aquí creo que, no sé, también, no sé qué opinan los demás, como que aporta a que hay un desarrollo tecnológico en relación al adobe, ¿no? Y hay un proceso seguramente de experimentación con el adobe, con estos materiales plásticos, especialmente depositados por eventos como El Niño, ¿no? Y luego hay un salto tecnológico en algún momento de la historia evolutiva del adobe, cuando se le agregan otros materiales y se pueden construir los grandes edificios enteramente de adobes que tenemos en épocas más tardías, ¿no? Y esa parte es también un reconocimiento a la evolución de la tecnología prehispánica que creo que todavía de repente pretendemos con nuestra investigación como que dar estas ideas y este primer paso tal vez, y que obviamente puede ser seguido por otros. No sé qué opinas, José, al respecto, si tú tienes información sobre la composición de otros adobes, ¿no? Adobes tempranos sobre todo. No, o sea, a mí me parece que ahí está lo sustantivo de la discusión, ¿no? Porque normalmente caemos en el vicio de decir esto es lo más antiguo y pasa unos 5 años o 10 años y se descubre otro sitio que es más antiguo que el más antiguo y estamos discutiendo de cosas que son banales. Creo que lo fundamental es entender lo que yo decía en el sentido de que es una época de innovación y de enorme creatividad, partiendo de cero, literalmente de cero. Entonces tengo que hacer una arquitectura diferente. No es una habitación, tengo que hacer un templo. Y lo tengo que hacer con una forma especial y tengo que hacerlo con materiales especiales para una actividad especial, para consagrarlo a esta actividad. Entonces, creo que eso es lo sustantivo. Entonces, se está usando evidentemente materiales que brinda la naturaleza. Las piedras no las hacemos, las recolectamos y las concertamos con el barro y hacemos un muro. En este caso han cogido la champa aluvial y la han usado como va a ser, como un antecedente del adobe, porque lo que es interesantísimo es que lo están trabando en un aparejo que es muy... Tú ves el muro y te parece que es un muro de adobe, digamos, desde mi punto de vista. Me impactó el aparejo, y eso es una innovación porque están trabando este nuevo material natural
pero como si ya anticipándose al adobe. Y luego el adobe lo van a comenzar a hacer, y lo van a hacer con los materiales ideales, con una mezcla más resistente de arcilla, pero también, como se ve en los análisis, con otros, especialmente con arena, para que sea mucho más sólido, duro, y resistente estructuralmente, etc. Y le van a dar formas inusuales, ¿no? Porque hay una forma cónica, ¿no? Que es una forma algo estable por la base, pero después inestable, pero desde Lambayeque hasta el sur de Ancash, por 600 kilómetros, todos los edificios del formativo van a ser hechos, y de antes, inclusive, como se ha dicho, del precerámico tardío, van a ser hechos con adobes cónicos, plataformas, muros de contención, y de manera alucinante, columnas cilíndricas hechas con adobes cónicos, ¿no? Y eso es para poner en crisis a un ingeniero estructural contemporáneo, ¿no? Porque le dices, haz una columna cilíndrica con adobes cónicos y se vuelve loco. Y se hicieron así, o sea, una innovación increíble, partiendo, insisto, de la nada, ¿no? Creo que tenemos que tener un poco la mente abierta y honesta y con rigor para intercambiar estas opiniones. Lo sustantivo es ver cómo este nuevo mundo se está creando y cómo está utilizando la naturaleza o los materiales manipulados de una manera absolutamente creativa y novedosa. Gracias José. Justo esa palabra innovación es bastante resaltante, ¿no? En esta época. Y no sé si hay alguien más de los participantes que quiera añadir algo, comentar algo con respecto a, desde su punto de vista. Perdón, Cecilia, me quedó algo que no dije. ¿Puedo decirlo? Es que justamente lo que tú señalas, ¿no? Tenemos una deuda porque no hay investigación sobre esto, y creo que lo que estás haciendo tú es iniciar una nueva ruta, ¿no? Estaba releyendo lo de Ventarrón, y prácticamente se habla muchísimo del templo, es un volumen grande el que escribió Ignacio Alba y su equipo, pero casi no se dice nada, ni siquiera de los materiales constructivos, en este caso de estos bloques de arcilla, cómo se concertaron, cómo se pusieron, qué análisis se hizo. De eso no hay todo un énfasis en otro campo, ¿no? De los adobes fantásticos de Sechimbajo, yo tengo la foto y una mínima información, no tengo la composición, no tengo idea de cómo estaban dispuestos en la estructura, nada más, ¿no? O sea, pues tendrías que ir a perseguir a Peter Fug, a torturarlo para que te diga ese tipo de información que creo que es preciosa, ¿no? Y en general creo que tenemos una tarea pendiente en eso, porque es un reto también contemporáneo, cómo recuperar la arquitectura de tierra, que es absolutamente sostenible, ¿no? Con el medio ambiente. Estoy muy de acuerdo, y creo que lo que está resaltando, José, es lo que está diciendo Rolf y Francisco, y mostrando a Alice con su trabajo. Este tipo de estudio requiere de un equipo interdisciplinario que sabe trabajar juntos y hablar entre ellos, y yo creo que este equipo de la Católica es, como dices, pionero en eso, y espero que sea un modelo accesible a más gente y más utilizado en el futuro para tener los datos comparativos, porque tienes toda la razón. Sin esos datos es muy difícil decir exactamente dónde cae una cosa, qué parte es de la secuencia, de hasta qué punto es innovadora o cuándo empieza la innovación, y qué es lo mismo y qué es diferente. Requiere este tipo de estudio, y creo que el trabajo de Cecilia y los demás puede abrir paso para este nuevo tipo de estudio. Como dijiste, estoy muy de acuerdo con eso, que esa es una de las contribuciones más importantes, inspirar una nueva forma de ver esta tecnología. Y si me permiten, desde el punto de vista de ciencias de los materiales, quizás añadir ahí también adicionalmente que en realidad también es un poco quizás una suerte que, o sea, ese es un material, en este caso de los morteros, que igual como los adobes, queremos llamarlo así, más después o más adobes,
porque todos son lo que nosotros en la ingeniería de materiales o ciencia de materiales llamamos materiales compuestos, o sea que tienen varios diferentes componentes, y creo que en este caso, en el caso de los morteros, justo debido al fenómeno del Niño, se ha dado esta posibilidad de realmente tener capas de diferentes o ligeramente diferentes materiales por sedimentación. Entonces quizás eso ha sido también adicional una suerte, porque de esa forma se mantenían también después los adobes, protoadobes, o como queremos llamarlo, y de ahí también entro otra vez con el tema del lenguaje, de encontrar un lenguaje en común que nos ayuda quizás a describir esos fenómenos un poco más, pero en este caso, pues, como tenemos esas láminas una encima de la otra, creo que eso también ha ayudado un montón y va a esa idea, ¿no? De una definición cuánto o no es un adobo o no, ¿no? O sea, el tema de composición de diferentes tipos de materiales producidos a mano, todavía más diferentes tipos de materiales también puede ser un punto de despegue para una definición si uno quisiera hacerlo en un futuro, pues, ¿no? O sea, creo que es bastante bien poner aquí con esos resultados una base para también ir y quizás definir o redefinir esos productos de interacción humana para la construcción, quizás. Gracias. No sé si hay algún otro comentario de parte de los miembros del equipo. Bueno, si no, como un comentario que también quería hacer ya para terminar, es que también la relación entre los adobes que tenemos en morteros y este fenómeno natural que es el Niño, ¿no? Que también nos ayuda de repente a entender un poco el significado que van a tener este material constructivo que se ha usado en el caso de morteros para la construcción de un espacio especial, un espacio que tiene actividades diferentes a las actividades del día a día, ¿no? Y tal vez ese tipo de, digamos, significados, ideas, se relacionan un poco con el niño, ¿no? Que para nosotros, como peruanos, en la actualidad, el niño generalmente tiene una connotación negativa, ¿no? El niño es destrucción, el niño es pérdida, generalmente, ¿no? Pero aquí estamos viendo que tal vez el niño fue una oportunidad, un momento también de posible detonador de innovación, ¿no? Tecnológica y tal vez social, ¿no? Con la construcción y todo lo que va alrededor de construir un espacio como morteros hace 5.300 años atrás, ¿no? Que significa organización social, organización del trabajo, el planeamiento de un diseño, de un espacio, etcétera, ¿no? Que me parece a mí también bastante resaltante. Y obviamente no es una investigación terminada, más bien es el inicio de algo que esperamos se pueda continuar, puedan continuar otros colegas en otras regiones también, ¿no? Y muchas gracias a todos por participar, a todos los miembros del equipo. Ha sido obviamente muy fructífero, creo, para todos compartir esta experiencia de investigación. Muchas gracias al doctor Canciani también por sus comentarios muy ilustrativos, y ojalá que podamos continuar con esta conversación más adelante, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Bueno, gracias. Gracias, Cecilia. Hasta luego y gracias a todos. Gracias. Gusto de verlos. Gracias, Fran. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Thank you, Alice.